Hoy quiero hablarle, el tema de la serie es la riqueza sin Dios. El subtema el día de hoy es la influencia de las riquezas en el pueblo de Israel. Vamos a ver en todos los estratos sociales cómo fue que la riqueza influenció en cada uno de ellos. Vamos a hacer prácticamente un examen y vamos a ver cuál es el resultado del examen que nosotros vamos a hacer a través de la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver cómo termina la cosa. Si las riquezas materiales prácticamente en las manos de los hombres son de beneficio o son para su destrucción. La Biblia afirma muchas cosas. Jesucristo afirmó muchas cosas acerca de las riquezas, el salmista también, el proverbista también lo hizo, y los escritores del Nuevo Testamento hablaron bastante acerca de lo que causa las riquezas en la vida del hombre que no tiene a Dios. Y lo que dice la Biblia se debe de cumplir, porque Dios no solamente habla por hablar. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Y cuando predicamos la palabra del Señor, yo lo que quiero es comprobarle bíblicamente y que usted use el sentido común para que se dé cuenta que lo que dice la palabra del Señor es verdad. Y más nos vale que nosotros lo pongamos por obra, porque si no vamos a estar en un grave problema. El día de hoy se nos anuncia mucho acerca de la prosperidad, acerca de las riquezas. Y la gente prácticamente anda buscando eso porque la promesa es de que si usted obtiene riquezas va a obtener felicidad, va a obtener seguridad. Pero si nos vamos a las escrituras, vamos a ver que no es así. Bíblicamente hablando, no es así. Ahora, muchos de nosotros tenemos algunos pensamientos, y lo he dicho anteriormente, en cuanto a las riquezas. ¿Cuántos aquí han pensado alguna vez, yo quisiera ser rico para ayudar a los pobres? Nadie. Uno. Mire, la mayoría de los que ha dicho eso no han terminado ayudando a los pobres. Se han terminado olvidando hasta de ellos mismos. Y terminan ellos siendo pobres. Porque el que no es rico espiritualmente es pobre de todas las maneras posibles. Entonces, por eso es de que quiero hablarles acerca de esto. Ahora, vamos a hablar en el Antiguo Testamento. Pero las cosas que se escriben en el Antiguo Testamento son para nuestro bien. Son para nuestra enseñanza. En el mismo capítulo 5, versículo 10, quiero que lo lea también conmigo. La influencia de las riquezas en el pueblo de Israel. Dice en el versículo 10, 5:10 de Eclesiastés. Léalo conmigo, por favor. El que ama el dinero, a ver, una vez más, el que ama el dinero, ¿qué dice? No se saciará de dinero. ¿Entiende usted eso? O sea, en pocas palabras, si tiene 1,000, nunca va a tener suficiente, aunque le den 1,000,000, usted va a querer siempre más. ¿Ok? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Oiga lo que dice la Escritura. No sacará fruto. También esto es absolutamente nada. Vanidad, eso es lo que significa. Brínquese al versículo 13 y léalo conmigo también. ¿Qué dice? Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Oiga bien, oiga lo que dice el sabio Salomón. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¿Qué le parece? Mire lo que dicen las Escrituras en referencia a las riquezas. Ahora, hermanos, esos son versículos aislados. No, no son versículos aislados, porque a través de toda la Biblia nosotros vamos a aprender de que la influencia que fueron las riquezas para muchos de los siervos del Señor. Ya hemos visto a dos, ¿verdad? A ver, ¿se recuerda de quién vimos la vez pasada, hermano? ¿Fue de José quien vimos la vez pasada? ¿Está de acuerdo con el hermano que fue de José? ¿Sí? Dudoso, ¿verdad? ¿Y de qué otro siervo también vimos la influencia de las riquezas? De Salomón, ¿verdad? ¿En los dos influenció de la misma manera? ¿Verdad que no? En uno influenció para mal
y en otro influenció para bien. Pero solo vimos dos. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todos los siervos que aparecen en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que va a ser un mensaje como de 10 horas. No se crea, hermano. Vamos a resumirlo y vamos a ver prácticamente cómo fue que llegaron a ser ricos, qué tipo de personas lo llegaron a ser, y vamos a ver qué fue lo que causó en ellos. Vamos a ver entonces qué podemos aprender nosotros de estas escrituras, cómo influyó en los personajes bíblicos, y vamos a aprender a no cometer los mismos errores. Alguien que me lea Romanos 15:4, por favor, porque vamos a estar hablando del Antiguo Testamento, pero quiero que tome en cuenta la escritura de Romanos 15:4. A ver, hermano, ahora está ya nuestro hermano Gerson para que les ponga las citas. Vamos a tener varias citas, entonces ahí se pone las pilas, por favor, ahí atrás. 15:4 del libro de Romanos. ¿Qué dice la escritura? A ver, ¿quién lo tiene ya? Ok, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A qué se refiere cuando habla de antes? Al Antiguo Testamento. Amén. ¿Siga, hermano? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así, mire, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que usted lee la escritura, ve lo que pasa, ve el resultado y dice, ok, voy a confiar en el Señor, y usted puede saber de que tiene una esperanza viva en el Señor, que puede confiar porque Dios no falla. Amén, Dios no falla. Entonces vamos a ver la riqueza en toda clase social el día de hoy en el Antiguo Testamento, y vamos a ver si alguno de ellos se salva prácticamente de la influencia que tiene la riqueza en los estratos sociales de la sociedad, y cómo puede apartarnos prácticamente del camino del Señor y de hacer bien al prójimo. Porque ese es exactamente el problema que tenemos nosotros cuando muchas veces recibimos bendición. Quiero, antes de entrar al mensaje, ponle ahí lo que significa la palabra avaricia, por favor. Porque la avaricia tiene que ver con el deseo insaciable de querer tener y tener y tener. Y la gente nunca disfruta nada porque tiene y dice, no, yo no me lo voy a gastar, no lo voy a usar, voy a seguir ahorrando y voy a seguir agarrando y agarrando hasta que llegue un momento en el que me lo voy a disfrutar todo, como el necio del que habla Jesucristo, ¿verdad? Que dijo que iba a llenar sus graneros, pero que cuando quería ya disfrutarlos, el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Qué tremendo. Dice el diccionario acerca de la palabra avaricia. Dice que viene del latín avaritia. La avaricia es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Se refiere a un desorden de deseo por poseer bienes, riquezas y posesiones que conlleva muchas veces a actuar de manera inmoral a la persona, puesto que no se conforma más de lo requerido para vivir de manera cómoda y supervivencia básica. Se le conoce también como codicia. Entonces, entrémosle al mensaje. Va a ver que va a ser corto el día de hoy, a pesar de que dije que iba a hablar de todo el Antiguo Testamento. Dios, en el primer punto yo quiero que se dé cuenta de que Dios en el Antiguo Testamento permitió que la riqueza estuviera en todos los niveles sociales. Oiga bien, Dios permitió la riqueza en todos los niveles sociales. Y qué bueno que lo permitió en todos los niveles sociales, para que nosotros veamos que cada uno de esos grupos tenía cierta capacidad para supuestamente poder conllevar la riqueza. Y muchas veces la mala relación con Dios no les permitió que esa riqueza fuese de buena influencia para sus vidas. Por ejemplo, los reyes, que eran de alguna manera pobres al principio, alcanzaron prácticamente llegaron a ser ricos. ¿Está de acuerdo conmigo? No. Los reyes llegaron a ser ricos. Amén.
muy ricos. Y la riqueza que el Señor les permitió, aleluya, fue con un propósito. Pero vamos a ver prácticamente lo que hicieron los reyes cuando tuvieron la oportunidad prácticamente de tener la riqueza, de tener la bendición, y qué fue lo que causó, cómo fue que influyó esa riqueza en ellos. También uno dirá, pues los reyes, ¿verdad? Pues los reyes siempre se la llevan de esto y del otro. Pero también hay un grupo muy importante en la Biblia, los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los que se encargaban prácticamente de ministrar el servicio de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Los que se encargaban prácticamente de enseñar la ley de Dios al pueblo, o sea, cómo guiar al pueblo. ¿Qué cree? Dios también permitió que ellos llegasen a tener prácticamente riqueza. Ahora, nosotros supondríamos que en el ministerio sacerdotal se manejase prácticamente la riqueza de una manera correcta. Eso se esperaría. ¿Por qué? Porque es un grupo muy especial con un conocimiento prácticamente de Dios acerca de lo que se debía y de lo que no se debía de hacer. Tenemos a los jueces, tenemos al mismo pueblo de Israel, tenemos a las naciones extranjeras. Amén. Dios permitió que el dinero prácticamente, que las riquezas estuvieran en diferentes manos, y la mayoría de veces que esas riquezas y esas posesiones y esas bendiciones estuvieron en las manos de las personas, en vez de causar prácticamente bendición, causaron estragos. Uno esperaría que prácticamente la riqueza o la bendición que Dios nos da a nosotros como pueblo del Señor haría un bien prácticamente al prójimo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿No está de acuerdo conmigo? Uno esperaría que si uno es hijo de Dios, que si uno es temeroso de Dios, que si uno conoce la voluntad de Dios y Dios le permite tener a uno, eso sería prácticamente para bendición, porque el pueblo del Señor es un pueblo sabio, es un pueblo entendido, es un pueblo que sabe darle valor a las cosas conforme a la palabra de nuestro Dios. Ahora, Dios nos quería mostrar una gran lección. Porque Dios puede, yo le decía la vez pasada que Dios puede levantar a quien a Él le plazca. Y eso hizo exactamente con Israel. Pero lo hizo no solamente para demostrar que Él es soberano sobre los reyes de la tierra, sino que es capaz, aleluya, de hacer rico a quien Él quiera. Pero también nos quería mostrar a nosotros que, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 12, que el hombre, prácticamente, la vida del hombre no depende de las riquezas que posee. Porque el día de hoy nos hacen pensar a nosotros que la vida llega a tener sentido cuando tenemos cosas, cuando somos ricos. Pero eso contradice prácticamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nuestro Dios nos permite a nosotros, a través de la historia del Antiguo Testamento, darnos cuenta de la influencia que fue la riqueza y la bendición en diferentes estratos sociales de su nación. Qué bueno es contar con las Escrituras, por tanto, porque las Escrituras prácticamente nos hablan la verdad y no nos ocultan absolutamente nada. Dese cuenta entonces de que el pueblo de Dios es sabio y entendido en los tiempos. Sin embargo, a pesar de que tenían la ley de Dios, pareciera ser que la riqueza influenció de manera mala. Si yo le preguntara en esta noche a usted, ¿qué causó la riqueza en las personas del Antiguo Testamento que las poseyeron? En la mayoría de personas que la poseyeron, ¿qué causó? Dígame. ¿Causó bendición? ¿Ah? ¿Causó estragos? ¿Qué fue lo que causó prácticamente? Si nosotros resumimos todo lo que es el Antiguo Testamento, la riqueza llegó a ser de buena influencia para las personas o de mala influencia para las personas. De mala influencia, exactamente. La segunda pregunta es, ¿los hizo acercarse más a Dios? Porque muchos de nosotros tenemos aquel pensamiento de que si nosotros tenemos bendición, ¿qué es lo que nosotros muchas veces decimos? Entonces, yo voy a tener el tiempo para buscar a Dios, ¿cierto o no es cierto?
porque ya no voy a tener que hacer esto ni lo otro, ¿verdad, hermano? Las riquezas, las bendiciones, las posiciones deberían prácticamente ¿de qué? De acercarnos más a Dios. Sin embargo, es todo lo contrario. Usted va a aprender en esta noche de que las riquezas prácticamente, en vez de acercar a las personas, las alejaron de Dios. Pero ¿cómo puede ser posible eso? La siguiente pregunta es: los que eran ricos, la mayoría de los ricos del Antiguo Testamento, ¿usaron su riqueza para ayudar al prójimo? Es tremendo esto, hermano, porque también contradice la Escritura, porque la Biblia dice que a quien más se le da, ¿qué dice? Más se le va a demandar, exactamente. Y a muchos de ellos se les dio bastante, pero se olvidaron prácticamente del por qué Dios los había bendecido. Es más, Dios en una de las escrituras de allá del libro de Deuteronomio y de la ley, le dice: cuando seas próspero y recojas en el tiempo de la siega, ¿verdad? Los granos, dice, no los recojas todos, le dice, ¿verdad? Siempre deja cuando se caiga algo de tu mano, déjalo, porque tras de ti van a venir gente necesitada, les dice, ¿verdad que sí? Y hay un varón que cumple esa palabra prácticamente. ¿Se recuerda el varón que cumple esa palabra en la Biblia? ¿Quién es? Vos. Exactamente, ¿verdad que es vos? ¿Ah? Sí. Vos se encarga prácticamente de cumplir esa palabra y de ser de bendición para alguien que lo necesitaba. Bendito sea su nombre. Ahora, la cuarta pregunta es: ¿usaron la riqueza, óigalo bien, para la obra de Dios, sí o no? ¿Ah? La mayoría no la usó para la obra de Dios. La mayoría la usó para su propio beneficio. Y lo mismo sucede el día de hoy. Pero yo le quiero hablar del Antiguo Testamento para que podamos aprender, porque el mensaje prácticamente es la influencia de las riquezas en el pueblo de Israel, en todo nivel social. Veamos el segundo punto entonces. Ejemplos de la influencia de la riqueza en los siervos de Dios. ¿Qué le parece? Fíjese que hubieron jueces en la tierra. Yo le hablé acerca de jueces que tuvieron dinero prácticamente. Pero miren lo que hace prácticamente la avaricia en los hombres. Los jueces se corrompieron a causa de avaricia. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 3 nos muestra la escritura que los hijos del profeta Samuel, oiga bien, a ver, ponle, hermano, tiene que estar Primera de Samuel 8:3. Gloria a Dios. Vamos a tener las listas, porque vamos a ir brincando donde más. Gloria a Dios. Déjenme buscarla, porque estos están más atrasados que el tren de Guatemala. Al fin la pusieron. A ver, ¿qué dice? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron, ¿qué dice? Tras la avaricia. Y mire, hermano, que aquí estamos hablando de quiénes. ¿Ah? Hijos de un gran profeta. Amén. Dejándose sobornar, ¿y qué dice? Y pervirtiendo el derecho. Fíjese, en este caso, lo que causa prácticamente la avaricia, el mucho tener. Yo quiero que se den cuenta que son grupos prácticamente no bajitos, sino que son de una esfera alta, por decir así, de un conocimiento, que vienen prácticamente de una descendencia como la de Samuel, del profeta Samuel, un gran siervo del Señor. Sin embargo, dice, pero no anduvieron los hijos. Es más, regrese si quiere para que pueda entender un poquito más la escritura. En el versículo 1 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces.
Amén. Un juez rico, jueces ricos, ¿verdad, hermano? Sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. Óigalo bien, dejándose sobornar. Dese cuenta lo que causó aquí la riqueza, la avaricia en ellos. Se dejaron sobornar. ¿Y qué dice que pasó? Y pervirtieron el derecho. Eso quiere decir que le hicieron daño prácticamente a la justicia, porque en ellos prácticamente se esperaba que hicieran justicia. Provocó soborno e injusticia, la avaricia en los corazones. ¿Cuántos de nosotros podemos terminar de esa manera? Amén, hermanos. Dejarnos sobornar prácticamente. Muchos pastores el día de hoy se dejan sobornar y se cometen grandes injusticias como tal. Número 2, los sacerdotes y los profetas se corrompieron también a causa de la avaricia y engañaron a todo el pueblo. Oiga, yo quiero que se dé cuenta, hermano, de qué grupo de personas, porque vamos a leer algunas escrituras para que usted se dé cuenta quién era el sacerdote, qué era lo que debía de hacer, y si no lo hacía, el daño que causaba prácticamente a todo un pueblo, como el pastor, como el predicador del día de hoy. Dice en el libro de Malaquías capítulo 2, versículos 7 al 9. Pero porque los labios del sacerdote, a ver, léalo conmigo, ¿qué dice? Porque los labios del sacerdote han de guardar, ¿qué dice? O sea que el papel del sacerdote es muy importante para el pueblo. Y de su boca el pueblo buscará la ley, dice. Porque, ¿qué dice que es? Mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué le parece? Un papel muy importante, lo mismo que un juez. Ya nos dimos cuenta lo que hubieron jueces entonces, y les estoy dando solo algunos pequeños ejemplos para poder avanzar. Lo que causó en un juez. Ahora mire, sigamos con el versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 9, por tanto yo también os he hecho viles, o sea, malvados y bajos ante todo el pueblo. Ya no lo respetaban. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Ahora, ahí todavía no le está hablando a usted de que eran avaros, ¿verdad que sí? Fíjese pues, vayamos al libro de Jeremías. Le quería mostrar esta cita para que se diera cuenta cuál era el trabajo prácticamente de un sacerdote. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios los había puesto para con su pueblo? En el libro de Jeremías capítulo 6, versículo 13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, óigalo bien, cada uno sigue. Mire, hermano, qué tremendo es esto. Es un mal muy grande prácticamente en los hombres. Y esto no viene de parte de Dios, hermano. Dice, oiga lo que dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Se da cuenta por qué le leí la otra cita? Para mostrarle cuál era el trabajo del sacerdote. Pero la avaricia hacía que ellos se hicieran viles y que ¿qué? Y que engañaran prácticamente al pueblo del Señor. ¿Eso pasa el día de hoy o no pasa el día de hoy? Por motivo de la avaricia, hermanos. Ahí menciona desde el más chico hasta el más grande, el profeta hasta el sacerdote. Todos son engañadores, dice la palabra del Señor. Sigamos con la escritura en el 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. O sea, no les dicen la verdad, sino que les dicen aquello que ellos quieren escuchar, ¿verdad? Aunque no sea cierto.
Y la gente está como bien creída. No, pues lo dijo el sacerdote y el sacerdote conoce la verdad. Pero lo hacen ¿por qué? Porque por amor al dinero. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, dice. Dice el versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Esa es una pregunta que hace el Señor. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, dice. Por tanto, oiga hermano, yo quiero que escuche esto, porque esta es palabra de Dios. Dice, por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Entonces, yo le hago la pregunta. Hasta este momento, ¿se da cuenta lo que es la avaricia? ¿Se da cuenta lo que es el amor al dinero? Mire lo que pasó con los hijos de Samuel. Mire lo que está pasando con los profetas, o lo que pasó con los profetas. Mire lo que pasó con los sacerdotes. Se volvieron engañadores, se volvieron mentirosos, perdieron toda vergüenza, dice el Señor. ¿No les da vergüenza, dice? Hermano, y qué duro es el poder yo decirle algo. Usted quiere venir a buscar la verdad y que yo venga y le diga mentiras con tal de lograr algo de parte de usted. Oiga, qué cruel es eso. Debemos de ser verdaderamente malos para realmente llegar a ese punto. En el capítulo 8, versículo 10, del mismo Jeremías, ¿qué dice la escritura? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. ¿Se da cuenta lo que hace el Señor? Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. O sea que tuvieron un poquito y no les bastó. Tuvieron un poquito y querían más y más. Nunca, dice la Biblia, te vas a saciar. Cuando no aprendemos a estar contentos con lo que Dios nos da, nunca vas a estar contento. Le pasó a un pueblo, pero no al pueblo prácticamente que no conocía, sino al pueblo que conocía supuestamente la verdad. Ahora, entonces yo le hago la pregunta, ¿le puede pasar a usted y a mí? Claro que nos puede pasar. Sigue diciendo. Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y en el versículo 11, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué provocó entonces en el sacerdote, en el profeta, la avaricia? ¿Qué provocó? Mentira. ¿Qué provocó? Engaño. ¿Qué provocó? Condenación. La bendición debería de haber causado, ¿qué, hermano? Más bendición. Debió de haber sido para edificación. Por eso nosotros tenemos que meditar cuando Dios nos bendice. Si se me está yendo a la cabeza, si estoy prácticamente yo usando aquello que Dios me da para ser de bendición, o solamente para mi egoísmo. Aleluya. Sacerdotes, profetas. Y ahora veamos también a los reyes entonces. ¿Cómo influenció en los reyes? Yo aquí me pasaría toda la noche. Pero voy a agarrar solamente unos pequeños ejemplos. Porque yo lo que le quiero mostrar en términos generales es la influencia de las riquezas en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si la riqueza prácticamente hizo más bien que mal en pocos o en muchos. En los reyes, veamos la influencia en los reyes de Israel. Uno de ellos es Saúl. Saúl, antes de ser rico, Saúl prácticamente era un joven humilde. ¿Cierto o no es cierto? Sí, Saúl era humilde, porque Saúl venía
de una de las tribus prácticamente más pequeñas y no crea que era de las mejores familias de esa tribu. En el capítulo 15, versículo 16 de Primera de Samuel, bendito sea el nombre de Dios. Mire que voy, pero volando. Hubo 15, 16 al 19. De primera de ¿qué le dije? No, hombre, de Samuel vos. De rey, hijo, de cuando hubo guerra entre Asa y Baasa. ¿Qué onda aquí? Gloria a Dios. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Dale. 17. Y dijo Samuel, ahí está, mire pues. Fíjese lo que causa prácticamente el que Dios haya bendecido, haya engrandecido prácticamente a Saúl. Le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, le dice. O sea, antes de que yo te llamara, antes de que yo te hiciera rey, antes de que tuvieras riqueza, ¿cómo te considerabas tú? ¿Ah? Muy pequeño. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Señor. Y Jehová te envió en misión y dijo, ahí está, Dios nos da su palabra y nosotros somos probados para ver, hermanos, si todavía estamos o no estamos obedeciendo. Porque a nosotros no nos debe de cambiar nunca la bendición. Nosotros debemos de seguir obedeciendo tal cual y como Dios lo ha establecido. La bendición no te hace mejor que nadie. Te hace más responsable. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, un trabajo muy especial. Porque te he dado una posición muy especial. Porque te he dado, aleluya, un pueblo detrás de ti. Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes, le dice. En el 19 le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe qué hizo la riqueza prácticamente en Saúl? En el rey Saúl. ¿Lo volvió un qué? Ajá. Yo no necesito a Dios. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo tengo. Yo soy grande. Yo estoy bendecido. Pero todo eso se lo debía a Dios. Todo lo que tú y yo somos, conocemos y tenemos, se lo debemos a Dios. A nadie más. Aleluya. ¿Qué ve usted entonces en el caso de Saúl? Porque Saúl no obedeció. Saúl tomó sus propias decisiones. Él hizo lo que a él le vino en gana. ¿Qué vemos entonces? Altivez. Mire lo que probó lo que hizo la influencia de la riqueza en la vida del rey Saúl. Alguien que era muy humilde ahora era muy altivo. Lo cambió. Lo influenció para mal. Gloria al nombre de nuestro Dios. También podemos mencionar a David, ¿o no? Sí, hermano, por favor, si David es conforme al corazón de Dios, pero también la riqueza le dejó por algún momento a tocar. ¿En qué momento? Cuando mira a Betsabé. La riqueza le hizo sentir como que si él podía tomar a cualquier mujer que él quería. ¿Sí o no? Tráiganmela, dijo. ¿Cómo? ¿Cómo así que te la traigan? Si es mujer de Urías Eteo, tú uno de tus mejores soldados, tráiganmela, yo soy el rey. Yo tengo poder, yo tengo riquezas. ¿Quién me dice a mí lo que tengo que hacer? Prepotencia, ¿verdad? ¿Qué no así actúan los ricos el día de hoy? Tienen 1, 2, 3, 4 mujeres. ¿Por qué? Porque la riqueza les hace pensar a ellos que pueden ser dueños de cualquiera. En el caso de David, entonces,
nos damos cuenta que ¿qué? La riqueza le hizo sentir que él podía tomar lo que él quería, aunque después se arrepintió de una manera tremenda, ¿verdad? Porque ese varón se estaba muriendo por dentro, y lo dice el Salmo 51. Otro salmo dice que sentía que se le estaban secando los huesos. Así se sentía de miserable. Mire, le estoy hablando de la vida de los reyes y estoy yendo así rapidito. Roboam. ¿Se recuerda quién es Roboam? ¿El hijo de quién? De Salomón. Ya hablamos de Salomón nosotros. ¿Se recuerda cómo influyó la riqueza en Salomón? Lo hizo, hermano, apartarse completamente de los caminos del Señor. Y entonces la riqueza le queda a un hijo consentido. ¿Y qué es lo que hace el hijo consentido? Hermano, yo quiero leer, porque solo estoy leyendo pedacitos de escrituras. Mire, este hombre, Roboam, el hijo de Salomón, era un soberbio. Él, yo creo que lo aprendió de su papá, porque ¿de quién más? Era un soberbio. Al no escuchar el consejo de los ancianos. Fíjese que ellos le estaban dando un buen consejo. Mire, hermano, hay ricos que son así soberbios. Como hacen riqueza, como les va bien y todo, ellos creen que no necesitan nada. Es más, ellos creen que no necesitan a Cristo, que no necesitan la salvación del Señor. Porque la riqueza te da, hermano, ese espíritu malo de hacerte pensar que tú no tienes necesidad de nada. Mire lo que dice entonces en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Gloria a Dios. Ahí está hablando de Roboam. Yo no voy a leer toda la historia porque no ese es el mensaje. Solo quiero usar los ejemplos de la influencia. Mire, si usted pone a hacer la lista de los reyes y de todos los que tuvieron riquezas, la influencia de la riqueza fue más mala que buena. Yo le diría que fue un 90-10. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Qué le parece? Soberbio el muchacho. Entonces, aquí la riqueza, yo lo que estoy mostrando es cómo la riqueza influyó en gente de una categoría alta. No era gente ignorante. Porque Roboam había estado prácticamente al lado de la sabiduría caminando, podríamos decir. Sin embargo, el ejemplo de su papá había sido muy malo. Entonces vemos la soberbia al no escuchar los consejos de los ancianos. ¿Y qué fue lo que causó Roboam, hermano? Su riqueza, ¿qué fue lo que le causó al pueblo? Lo dividió. ¿Qué hace la riqueza el día de hoy? No divide las familias. Los hermanos se pelean, hermano. No, es mía la herencia, no, que es mía, que no sé qué, que te voy a matar, que no. Híjole. La historia se repite. Si no aprendemos del pasado, vamos a cometer los mismos errores en el presente. Estas enseñanzas se quedaron para nosotros. Bendito su nombre. Dividió al pueblo. Oiga bien, en vez de unirlo, lo dividió. Otros hicieron su propia adoración. En el caso de Jeroboam, al que se le fueron dadas 10 tribus, ¿se recuerda? Dice la Biblia, hermanos, que él hizo en Primera de Reyes, capítulo 12, 28. A ver, 12, sí, 12, 28. Hablando del rey Jeroboam. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Oiga bien. Como tenía plata, hizo su propia religión. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire híjole.
Mire, los ricos aquí el día de hoy, ¿sabe que tienen su propia religión? Se llama ¿cómo se llama? Cienciología. Así se llama. Si usted se pone a estudiarla, es un montón de estupideces que solamente alguien necio puede creer. ¿Cómo yo no voy a creerle a la Biblia, pero voy a creer a un montón de tonterías que se inventó un hombre? Ahí ve usted exactamente la testarudez del hombre cuando no tiene a Dios. Mira lo que hace este hombre. Él prácticamente impone su propia manera de adoración. Dice, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Sigamos. Y puso uno en Betel y el otro, ¿qué dice? En Dan. Sigamos. Y esto fue causa de, ¿qué dice? ¿En qué influyó ahí la riqueza? ¿Se da cuenta? Hizo pecar a él y hizo pecar al pueblo. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Sigamos. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes. O sea, él los estableció, en pocas palabras. Dios había establecido a los levitas como sacerdotes, pero él agarró prácticamente a los suyos y dijo, a ustedes los constituyo sacerdotes. O sea, mira hasta dónde llegó la soberbia de este hombre. La riqueza influyó en la mente y el corazón de este hombre. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví, en completa desobediencia a Dios. Y que no le admire esto, porque el día de hoy muchos se levantan en su propio nombre. Porque creen de que como fueron exitosos allá afuera también lo pueden hacer. No, aquí primero te humillas con Dios. Y no es ni tu palabra ni tu camino, sino es la palabra de Dios. Sigamos. 32. Creo que tiene 30, hasta 33, ¿verdad? Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. También hizo fiesta, su propia fiesta. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Dice, que él había fabricado. Pues ¿cómo? Si tenía plata. Muchos de nosotros con nuestra riqueza nos hacemos ídolos y les damos nuestro tiempo, nuestras habilidades y todo lo nuestro, y nos olvidamos de buscar a Dios. 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué le parece? ¿Cuánto le parece que ahí había hecho más que suficiente? Hasta de más, ¿verdad que sí? Todo eso, ¿por qué lo hizo? En desobediencia, pero como tenía la plata, como tenía la bendición, como tenía el liderazgo. Pero ahí no se quedó él. ¿Sabía usted que no se quedó él ahí? Mire hasta dónde llega este hombre. Porque este se pasa. Así somos nosotros. Así nos hace sentir la riqueza muchas veces. Sigamos con el siguiente capítulo 13. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. O sea que él tomó prácticamente el lugar de ¿qué, hermano? Del sacerdote. ¿Qué le parece? Soy rey, pero ¿sabe qué? También puedo ser sacerdote. Pónganme ahí por favor las. ¿Qué le parece? Sigamos con el 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que
que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Yo le hago la pregunta, ¿se cumplió esa palabra, sí o no? La vez pasada predicábamos acerca de esto. ¿Se cumplió esa palabra? Sigamos. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará, le dijo. Fíjese lo que está pasando ahí. Porque él estaba a punto de presentar ¿qué? Un sacrificio, ¿verdad que sí? Ahora, ¿estaba autorizado? No. ¿Qué lo había hecho sentir que era autorizado? Vamos con el 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, o sea, el rey así. Imagínate que tú eres el profeta, ese profeta que apareció ahí, porque era un profeta joven. ¡Prendedle! Estiró su brazo y dijo, a ver, mire, extendió su mano desde el altar, dijo, ¡prendedle! ¿Qué pasó? Mas la mano que había extendido contra él se le secó. De allá arriba, ¿verdad, hermanos? De allá arriba. Le estaba dando una gran lección. Imagínense la mano seca. Pero no tenía dinero, pues. Y no tenía oro. Y no tenía liderazgo. No le podían ayudar con la mano seca. No le podían ayudar. Porque el de arriba había establecido juicio sobre él. Hermano, esto es tremendo. La riqueza no salva a nadie. Contra él se le secó y no la pudo enderezar, dijo. Fíjate lo que pasó. En el versículo 6. Gloria a Dios. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Serio, ¿verdad? ¿Cómo influyó la riqueza en este rey? ¿De manera buena o mala? Sigue diciendo, le voy a leer el versículo 6. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Mire lo que es un rico. Ante las manos de Dios no es nada, hermano. Que ruegues ante la presencia de tu Dios. Y fíjese que dice, de tu Dios. Y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró. Y quedó como era antes. ¿Qué le parece? ¿Cómo influenció la riqueza? Hermano, ¿se da cuenta cómo influencia la riqueza? Oh, Señor. Otro ejemplo de los reyes. ¿Qué le parece? ¿Cuánto quieren usar otro? O mejor ahí le dejamos. A ver, otro rey insatisfecho, avaro. Vayámonos ahí mismo en el capítulo 21. Gloria a Dios. Este es otro rey. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. El rey. ¿Cuántos saben que el rey tenía sus riquezas, sus casas y todo? ¿Para qué sí? Suficiente. ¿Va? Dice en el versículo 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. ¿Qué le parece? Y te voy a dar buena plata, le dijo, porque está cercana a mi casa. Como estaba cercana a su casa, quería la viña. Pero la heredad de Nabot era muy especial para él, porque se la habían dado como herencia. Y el Señor había ordenado que no se vendiera. Tremendo esto, hermano. Pero a Acab no le importaba.
Acab quería seguir acumulando y acumulando. Yo creo que Acab tenía su casa hermosa. Yo creo que tenía sus jardines. Y sin embargo viene y le quiere quitar la viña a Nabot. Porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, le dijo. O sea que sí tenía viñas. ¿Para qué quería más viñas? Porque era un avaro. No estaba satisfecho con lo que tenía. Hermano, tú y yo le tenemos que pedir satisfacción al Señor, contentamiento. Porque estamos en problemas. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Qué quieres? Le dijo. ¿Quieres una mejor viña o quieres plata, papá? Lo que quieras. Yo tengo terreno, yo tengo dinero, lo que quieras te doy. ¡Ah, qué tentación!, ¿verdad, hermanos? Y Nabot respondió acá: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, le dijo. ¿Qué le parece? Sigamos, porque si no me voy a quedar en Nabot yo. Y ese no es el mensaje. Yo solo quiero hablarle acerca de la influencia que tuvieron la riqueza en los reyes. Y vino Acab a su casa triste y enojado. Párale. ¿Había razón para que Acab estuviera triste y enojado, hermanos? ¿Por qué no? Porque él tenía más viñas. Él tenía casas. Mire, dice que se fue a su casa triste y enojado. ¿Con quién? ¿Y qué culpa tenía Nabot? Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Hasta el hambre se le quitó. Mire, hermanos, qué miserable la vida de este tipo de personas, hermano. Ya ni comen, hermano, por eso yo le digo, cuando usted come, hermano, coma bien rico. Usted deleítese en ese platito de frijoles con huevos. Sí, disfrútelo. El rico ni eso puede hacer. El avaro no lo puede hacer. Usted y yo lo podemos hacer. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es esto! ¡Esta es riqueza! Pero ahí solo estaba comenzando la cosa, hermano. Tenía que salir una diablita por ahí. Cuidado, hermana o hermano. Y vino Acab a su casa triste y enojado. No, eso lo leímos, dale. Vino a él su mujer Jezabel. Apareció la diabla. Porque yo le digo que es una diabla esa mujer. Y vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu vos? ¿Y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Siga. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey de Israel? ¿Se da cuenta lo que hay ahí, hermano? En esa pregunta. Por favor, hijo. Tú tienes la papa. Tú tienes el poder. Tú estás en la posición. Tú puedes hacer lo que a ti te da la regalada gana. Y si no lo quieres hacer tú, lo hago yo, le dijo ella. Cuidado, hermana, que usted toma esa actitud. Que si su esposo no lo hace, usted también lo quiere hacer. Levántate, come y alégrate, le dijo. Mira la mundanota esa. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Pero ¿cómo si él no la quería vender? ¿Se da cuenta? Mire, hermano, esto sucede el día de hoy. A muchos allá en el África, a muchos en diferentes países, los ricos van y les quitan sus terrenos. Hacen un montón de cosas. Yo la pasada les mostraba unos videos de que crean plagas en esa ciudad y prácticamente los sacan del lugar porque ahí hay petróleo, porque ahí quieren hacer alguna industria. Es increíble hasta dónde llegan. Y mire, nadie lo sabe, ¿verdad que no? Nosotros no nos damos cuenta. Hay uno que se da cuenta.
Porque todo lo que iba a hacer Jezabel, lo iba a hacer, mire, calladita, calladita. Pero el de arriba estaba echándole ojo. A Dios no se le pasa nada. O sea que si alguien nos comete injusticia, los hijos de Dios, sepa que el de arriba está viendo. Y Él va a pelear por nosotros. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. ¡Ja! Sí, pues el rico Acab, el rey Acab, el poderoso Acab, la posición de Acab. Y la selló con su anillo. Y la envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Mire, mire lo tremendo de esta mano, usando el mismo ayuno para cosas malas. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Eso es lo que decía la carta. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. ¿Qué ve usted en la vida del rey Acab? Insatisfacción, ¿verdad que sí? Y la insatisfacción le hizo, ¿se da cuenta? La influencia que tuvo prácticamente la riqueza, la avaricia en este tipo de personas. Causó insatisfacción, injusticia y muerte. Pero Dios estaba a cargo de todo eso. Dios había puesto el ojo en eso. Hizo que el pueblo de Israel se hiciera idólatra. La avaricia, el amor a las riquezas, influenciaron para que Israel, el pueblo de Israel, se hiciera idólatra. Vamos a Isaías 2:6. Este es el punto en el que voy a usar las escrituras. En el siguiente ya no voy a usar escrituras. Por eso estoy usándolas desde ahorita. Isaías 2:6 al 12 dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, dice, y sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables, dice. Dese cuenta. Además, no, esto ya lo leímos, ¿verdad? No, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Porque lo mucho ya no hayas que hacer con tanto dinero. Y lo que haces es que te haces cosas que prácticamente terminas tú cuidando tanto y adorando tanto y poniéndoles todo el tiempo a ellas, que te olvidas de Dios y te olvidas de tu prójimo. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová será exaltado en aquel día, dice la palabra del Señor, hermanos. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido, dice. Ahora yo le hago la pregunta, ¿le pasó eso a Israel, sí o no? Israel se levantó. Llegaron, pero eso lo hizo llegar a hacerse una nación idólatra. Tremendo. Jeremías 2:5 al 8. Hablando del pueblo. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre?
y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y así le llama el Señor a las riquezas. No se aprovechan prácticamente. Les hacía pensar que nadie podía contra ellos a causa de su riqueza y de su estatus. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe que usted puede tener mucho y vivir miserable? A mí me llama la atención una cita de Ageo, capítulo 1, versículo 5, que dice exactamente cómo es que vivía esta gente. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, ¿y qué dice? Y recogéis poco. Oiga lo que dice. Coméis, ¿y qué dice? Y no os saciáis, dice. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal. En pocas palabras, no le abunda. Ya. Estas son las riquezas. Esto fue lo que causó las riquezas en los diferentes estratos sociales. No digamos en las naciones extranjeras. Dios levantó a las naciones extranjeras y se pervirtieron las naciones extranjeras. La riqueza los hizo hacerse unos soberbios. Ahí está el ejemplo de Nabucodonosor. ¿A dónde lo llevó la riqueza? Miren lo que yo hice, dijo. Dice que la palabra, ni había terminado de decir la palabra cuando cayó el juicio del Señor. ¿Qué causó la riqueza en estos hombres? Yo le podría seguir hablando acerca de todo esto, pero quiero resumirlo. Libertinaje. Porque cada uno de ellos empezó a hacer lo que ellos querían. Eso es exactamente lo que causa la riqueza muchas veces. Si nosotros no tenemos bien al Señor en nuestro corazón, nos causa un libertinaje y nosotros queremos hacer lo que bien nos viene en gana. No nos importa lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una posición mejor. No se engañe, no nos engañemos. Porque así como llegamos hasta aquí, también el Señor nos puede regresar. ¿O no lo cree usted? Dios levanta y Dios también. Mire, yo he conocido a personas, hermano, que se han vuelto altivas después de que el Señor les ha dado. Y el Señor les ha dado una arrastrada horrible. Muchos en la riqueza se vuelven aprovechados. A mí si alguien me da cólera y hasta lástima diría yo, es el político. Porque son unos miserables, hermano. Llegan a una posición con aquello de quererle hacer bien a la sociedad, al pueblo. Llegan, se hacen ricos y quieren más, y quieren más, y quieren más. Tienen dinero, tienen casas, tienen posición y quieren más. Esa es una maldición, hermano, para sus vidas. Esa es la avaricia prácticamente hecha realidad en las personas. Muchas riquezas en el Antiguo Testamento causaron menosprecio. Menospreciaban a la gente de clase baja, a los pobres, a las viudas. El rico se aprovechaba cobrándole impuestos, igual que el día de hoy. Se olvidaron de Dios. Porque las riquezas no solamente te hacen olvidarte de Dios, sino también de tu prójimo. Tremendo. Tremendo lo que pasó. Pervirtieron sus caminos. Ahora, en el tercer punto, la palabra de Dios, vamos a hacerlo como pregunta. ¿Se llegó a cumplir en cada uno de los que mencionamos, sí o no? Fíjese pues. Vamos a usar algunas escrituras así de las que nosotros conocemos sin buscarlas. Dice que las riquezas nos apartan de Dios, ¿cierto o no es cierto? Porque nos tiran lazo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios se cumplió en ellos porque muchos, la mayoría de ellos, se alejaron de los caminos de Dios.
Es más, Jesucristo en la parábola del sembrador lo dice, que por el afán de las riquezas, la palabra se hace infructuosa. Óigalo bien. Y en esta gente, las riquezas prácticamente, en vez de acercarlos a Dios, los personajes que yo le mencioné, a excepción de algunos, los alejaron de Dios. Y si a ellos los alejaron de Dios, a nosotros también nos pueden alejar de Dios. Se cumple la palabra. Cayeron en tentación y lazo y los llevó a condenación. ¿Cierto o no es cierto? Cayeron en la trampa, se les ofreció, ellos tomaron y luego de ahí se comprometieron. Eso es exactamente lo que pasó con cada uno de ellos. No pudieron retener sus riquezas. ¿Cierto o no es cierto? Lo dice la Biblia. Dice que van a tomar ¿qué? Hermano, ninguno de ellos pudo retener sus riquezas. ¿Cierto o no es cierto? No las pudieron retener. ¿Qué te hace a ti y a mí pensar que las podemos retener también nosotros? No las vamos a poder retener. Por eso dice que aquel al que el Señor le da también la capacidad de poderlas disfrutar. ¿Las estás disfrutando? Gloria a Dios. ¿Por qué quiere que la está guardando? Y ahí las tiene guardaditas. No sabe para qué se la está guardando. No sabe. Y no le digo que no guarde, ¿va? Pero es que hay algunos que, híjole, sagradito. Es su baalito. Es más, la Biblia le llama mamón a ese. Así le llama. Y vamos a hablar en el futuro de él. No pudieron retener sus riquezas y se pudrieron. ¿Cierto o no es cierto? Mire, yo le aseguro que muchos de estos ricos que menciona la Biblia tenían sus lugares secretos en donde guardaron sus tesoros y nunca más los volvieron a ver. Yo le aseguro que todavía hay muchos tesoros escondidos. Y ahí están podridos. ¿Ah? Porque creyeron que los iban a poder retener. No lo retienes, hermano. Tremendo es esto. Se pudrieron en algún lugar. Jesucristo lo dijo, ¿verdad que sí? Que hagamos tesoros, ¿dónde mejor? Exactamente. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, la siguiente. Las riquezas, ¿pudieron asegurar el futuro de ellos, sí o no? No lo pudieron asegurar. Pasaron a manos de otros. Cuando los conquistaron, ¡pum!, se los llevaron. Imagínense que China nos conquiste a nosotros. Pastor, por favor. Ya no dólar, puro yen. Tu dolarcito, pero a llorar y a llorar, ¿verdad? Como la canción. Tremendo. No pudieron asegurar el futuro de ninguno de ellos. Ninguna de esas riquezas los pudo salvar. No hay, hermano, es que Dios cuando nos dice en su palabra nos lo dice bien claro y a veces nosotros somos bien cabezones y no queremos entenderlo. No pudieron asegurar su futuro. Nunca llegaron a estar realmente saciados. Porque siempre estuvieron buscando más. Lo que dice la Escritura. No fueron de bendición a su prójimo. La mayoría de ellos no fue de bendición a su prójimo. Le fue de estorbo. Al contrario, sirvieron para aprovecharse y cometer grandes injusticias. Y las riquezas fueron causa de su mal. ¿Está de acuerdo? Sí. Fueron las riquezas las que los llevaron prácticamente a apartarse de Dios, a desobedecer a Dios y a estar condenados. O sea, en pocas palabras, se hicieron daño a sí mismos. Gloria a Dios. ¿Qué lecciones entonces podemos aprender de las riquezas en el Antiguo Testamento?
de todas estas cosas que nosotros mencionamos, si se da cuenta, Dios a nosotros nos está ministrando en cuanto a lo que son las riquezas. Y nos está haciendo experimentar el Señor a toda la humanidad cómo es que de la noche a la mañana todo puede cambiar. Hermano, abramos nuestros ojos. Pidámosle a Dios que nos dé sensibilidad espiritual para poder abrir nuestros ojos y ver, entender los tiempos. El mundo está bien que viva así, pero no nosotros. Pidámosle sabiduría a Dios. Dios nos ha bendecido a nosotros, pero no pongamos nuestra confianza en esas bendiciones. Pongámoslas en el reino celestial. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos? A tener mucho cuidado con aquellas riquezas y bendiciones que Dios permite en nuestras vidas, porque pueden ser motivo también de nuestra perdición. Porque te pueden enaltecer, porque te pueden hacer desobediente, porque te pueden hacer autosuficiente, porque te pueden traer insatisfacción. Gózate hoy. Hoy gózate. Mañana, quién sabe, hoy te tienes que gozar. Si esperas a gozarte, hermano, el otro año, a lo mejor no llegues. Aunque faltan 26 días. 25 y medio ya, dice el hermano. ¿Qué lecciones aprendemos? A no dejar que la riqueza nos vuelva soberbios. El dinero no nos hace mejores a nosotros. Nos da cosas, nos da comodidad y todo, pero no nos hace mejor que nuestro prójimo. Hay mucha gente que tiene más que otra y mira a gente para abajo. No, hermanos, eso no debe de ser así. Ay, aleluya. No seamos altivos para con Dios, porque muchos de ellos se volvieron altivos. Muchos de nosotros, cuando llegamos a tener y nos llaman la atención, pues ya no voy a la iglesia. Pues ya no le sirvo al Señor. ¡Ja! Como que si tú no necesitaras de Dios, como que si yo no necesitara de Dios. Déjame decirte una cosa, y te la digo a ti y me la digo a mí. Tú y yo siempre vamos a necesitar a Dios. El día que pienses que no necesitas a Dios, estás en un grave problema. Nos hace altivos. Si de repente ese carrito, esa casita, esa ropita, esa cadenita, esa cuenta en el banco, ese terrenito allá en tu tierra, te está haciendo sentirte como que si cuando vas a tu país llegas así como, what's up, what's going on? Que se te olvidó el español, y llegas vestida así como, hey, y hasta haces el movimiento de zapatos para que te lo miren, ¿verdad? Cuidado, hermanos, porque la bendición es para que nosotros seamos de bendición. Amén, iglesia. Aleluya. No para que seamos soberbios, ni altivos, ni para con Dios, ni para con nuestro prójimo. No actuemos con injusticia. A veces nosotros, cuando tenemos el poder para hacer las cosas, decimos, o lo haces o yo hago que lo hagas. ¿Por qué? Porque yo tengo mi cuello. Yo tengo gente que puede trabajar por mí. Mira, yo tengo la oportunidad para darte o para quitarte. Hermano, qué soberbia es esa, ¿verdad? Y qué injusticia nosotros podemos cometer. Nunca se vaya a comportar de esa manera. Porque yo sé que Dios lo va a bendecir. Más de lo que ya está bendecido. Nadie dice amén. El rico es injusto. El rico no le importa más que su riqueza, su comodidad y su estabilidad. A mí me llama la atención cómo la gente de allá arriba le quita el trabajo a las personas sin pensarla dos veces.
o porque se enojó, o porque a lo mejor no le hizo su trabajito que él quería chueco, y dijo, no me sirves, le dijo. No podemos actuar injustamente nosotros cuando tenemos bendición, con tal de adquirir más. Mire, si ahorita usted tiene, ¿cuántos aquí están bendecidos? Imagínense que Dios le agregue el doble de lo que usted tiene ahorita. Diga amén. Pero usted diga, quiero más. Y que por eso más, usted vaya a empezar a hacer negocios chuecos. Vaya a tener que empezar a mentir, a engañar. Usted está en camino malo. ¿Sí me entendió? Porque allí ya se lo ganó la avaricia. Usted nunca se debe de salir de los caminos del Señor. Usted nunca se debe de, usted ni yo, de los principios del Señor. Por eso la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cada paso que damos tiene que ser conforme la palabra del Señor nos lo dice. Porque si no, usted y yo nos perdemos, hermano. No permitamos que nuestra riqueza nos haga pensar que no necesitamos la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué lecciones podemos aprender de las riquezas del Antiguo Testamento? Mentir o engañar para obtenerlas y causarle daño al prójimo no es permitido, hermano. El caso de usar los talentos para desviar a la gente o hacerle creer que está haciendo bien sin ser cierto. Me explico. Yo como pastor, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, engañar y mentía. Hoy hay mucho pastor y predicador que se ha vuelto rico. Pero ¿sabe por qué? Porque le ha mentido al pueblo. Lo ha engañado. Le ha dicho que tiene visión de Dios, que es profecía de Dios, que tiene una palabra de Dios, y ha sido mentira. Y lo que enseñan prácticamente de su propio corazón y no de la Biblia. Pues qué fácil. Si la gente tiene mucha necesidad espiritual, qué fácil es engañar a la gente muchas veces. Pero eso es no temer a Dios, hermano. Por busca de la riqueza, siendo vanidad, no vale la pena. ¿Qué lecciones aprendemos de la riqueza de los hombres del Antiguo Testamento? No nos olvidemos de Dios. Y olvidarnos de Dios es olvidarnos prácticamente de su palabra, de lo que Él dice y de lo que nosotros debemos de hacer. No debemos de actuar conforme a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Podemos disfrutar de las cosas, pero sin nunca comprometer los principios bíblicos, hermano. Porque estamos metidos en un grave problema. ¿Cuál sería el veredicto entonces de la influencia de las riquezas en el Antiguo Testamento? ¿Positivo o negativo? Es negativo. Si pusiéramos un marcador, yo le diría de que lo negativo tendría casi 90 y lo positivo tendría 10. Porque influenciaron de una manera muy, pero muy mala en las personas. No pudieron arreglar sus problemas, los problemas que tenían por dentro. Aprendamos de estas cosas, hermano. Aprendamos a vivir conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Cada vez que le ore al Señor, dígale, Señor, por favor, cada vez, dígale, dame contentamiento, Señor. Dame contentamiento. Mire, hermanos, que cuando usted empieza a estar contento con lo que tiene, Dios lo bendice a usted, hombre. Pablo aprendió eso. Y el Señor quiere que nosotros lo aprendamos también. El hombre no depende de los bienes que posee. No hay riqueza alguna en la tierra que pueda ayudar al hombre al final de sus días cuando tenga que enfrentar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca tuvieron el control. El único que tiene el control de todas las cosas es nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén y amén.
Aleluya.